Hola, y bienvenidos una vez más a Leyendas y Cuentos de la Noche. Los saluda su anfitrión, Felipe Ortiz, agradeciendo su presencia una vez más en este programa. La siguiente historia que voy a relatar es una historia que le sucedió a mi padre, y cuya historia también me fue contada por mi abuela. Antes de comenzar el relato, por favor, tome las debidas precauciones de siempre. Asegure que sus puertas estén cerradas y que nadie esté escondido debajo de su cama. Aquella respiración que escucha dentro del closet es solamente su imaginación jugándole un truco. Póngase cómodo, prepare su café y apague la luz. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo especial a toda la gente bonita del estado de Oaxaca, muy en especial a toda la gente del pueblo de Tezoatlán de Segura y Luna, de parte de su amigo y servidor. Mi padre es oriundo del estado de Hidalgo. Nació cerca de la capital del estado, Pachuca, en un pueblo llamado Real del Monte, pero pasó la mayoría de su infancia en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, en donde residía, junto con mis abuelos y mis tíos, hermanos de mi padre. En aquel entonces mi abuelo se dedicaba a la panadería, por lo cual la mayoría de las veces mi padre y sus hermanos solían ayudarlo con las labores de dicho trabajo. En aquel entonces mi padre contaría con alrededor de 14 o 15 años de edad, y era quien se encargaba en ciertas ocasiones de ir a comprar algunos de los ingredientes necesarios para la producción del pan. La casa de mis abuelos estaba situada en una de las laderas donde se extiende la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Para ser un poco más precisos, en una colonia que se llama Francisco y Madero. Y algunas de las cosas que mi padre tenía que comprar, como la levadura, solamente podían ser obtenidas en cierta tienda que estaba a varias cuadras de distancia de la casa, cerca de un pequeño parque conocido como La Floresta. Quiero recalcar que esta historia sucedió hace muchísimo tiempo, cuando mi padre era un adolescente. La ciudad de Tulancingo ha crecido inmensamente y ahora muchos de los lugares y de las localidades que les estoy contando ya no existen. Aún así, algunos sitios les serán familiares, como La Floresta y la calle 16 de septiembre, que es en donde se encontraba en ese entonces la casa de mis abuelos. En cierta ocasión, mi abuelo le pidió a mi padre que fuese a comprar levadura para hacer la masa del día siguiente, a lo cual mi padre aceptó gustoso, ya que cabe mencionar, mi padre, quien era un aficionado a la música, aprovechaba este tipo de situaciones para poder detenerse en un pequeño bar en donde se tocaba música en vivo y poder pasarse horas y horas escuchando a los músicos tocar guitarra, incluso hasta ya llegada la madrugada, hasta que cerraban el pequeño local y tenían que correr a mi padre, quien, a pesar de ser un adolescente, le era permitido quedarse a escuchar la música. Todo esto nunca le caía muy bien a mi abuela, que siempre terminaba regañando a mi padre por siempre llegar tarde con el producto que se necesitaba para el trabajo. Pero siendo mi padre uno de los hermanos mayores, era quien corría con la responsabilidad y quien la mayoría de las veces era el único que se animaba a hacer este tipo de encargos para mi abuelo. Es una de estas ocasiones que dejó a mi padre con una experiencia que lo marcaría por el resto de sus días, y que aún él nos cuenta, a pesar de que no es creyente en este tipo de situaciones, no puede explicarse lo que sucedió en aquella noche. Mi abuelo le pidió una vez más que fuera a comprar levadura para la producción del día siguiente, lo cual mi padre una vez más aceptó gustoso. Serían alrededor de las 5 o 6 de la tarde en esta ocasión
cuando mi padre se puso en marcha hacia la pequeña bodega en donde compraría los productos. Como ya lo comenté, la pequeña bodeguita se encontraba localizada cerca del Parque La Floresta. Y una vez más que mi padre adquirió la levadura, se dirigió sin tardanza al pequeño bar para poder escuchar un poco más de música antes de regresar a casa con el encargo. Una vez más estando adentro, se olvidó completamente de que tenía que regresar a casa y se pasó la noche completa hasta que una vez más le anunciaron que el bar estaría a punto de cerrar. Para esto serían alrededor de las 11 o 12 de la noche. Entonces, emprendió el regreso a casa. Y mientras caminaba por las desoladas calles de Tulancingo, venía silbando los tonos que había aprendido en la guitarra aquella noche. Y pensando en la excusa que le daría a mi abuela para evitar una regañada más. Mientras avanzaba, se dio cuenta que pronto llegaría a un mercado que en esos momentos se encontraba cerrado, pero cuyos pequeños puestos, con sus cortinas de acero, llenaban ambos lados de la calle, y un pequeño techo en forma de arco que le daba la apariencia de un largo túnel. El pequeño mercadito era casi lo largo de la cuadra, lo cual mi padre tenía que caminar en medio de los puestos para poder cortar camino y llegar más rápido a casa. Él ya había caminado por ahí varias veces, por lo cual nunca había tenido miedo ni se había sentido inseguro de cruzar este lugar. Procedió entonces a cruzar el mercadito, y mientras caminaba a través de él, seguía silbando los tonos que había aprendido y repitiendo con sus dedos los movimientos en la guitarra. Ya había llegado casi a la mitad del pequeño mercadito, cuando de pronto algo llamó su atención. Un pequeño movimiento lo hizo voltear la mirada hacia el lado izquierdo, y ahí, un par de cortinas detrás de él, su mundo se le vino abajo. Mi padre pudo observar con claridad una mano que salía de una de esas cortinas de acero, y detrás de ella salió una mujer. Mi padre la describe como una mujer vestida completamente de blanco, como si trajese un vestido de novia, y sobre su cara un velo del mismo color que le cubría el rostro completamente. Mi padre, a pesar de estar sorprendido, aún no se percataba de la gravedad de su situación, ya que él pensaba que era una mujer común y corriente, lo cual, mientras la seguía observando, él seguía caminando rumbo a casa. Cuando la mujer terminó de salir de la cortina de acero, inmediatamente comenzó a caminar detrás de mi padre con el brazo estirado hacia él. Fue en estos momentos entonces que mi padre se percató de que la cortina de donde la mujer había salido estaba completamente cerrada, lo cual no podía explicarse cómo esa mujer había salido de ahí. Y mientras esto sucedía, él entonces decidió comenzar a correr. Estaba convencido que dejaría a esa mujer atrás muy rápido, ya que cuenta él, a esa edad se encontraba en su mejor condición física, y pensaba él que siendo un joven de 14 o 15 años de edad, le sería fácil dejar atrás a una mujer de edad madura. Así que comenzó a correr con todas sus fuerzas tratando de dejar a aquella mujer detrás de él. Ya llevaría un par de cuadras avanzadas, cuando entonces decidió voltear para poder ver qué tan lejos se había alejado de aquella mujer. Para sorpresa de mi padre, aquella mujer lo seguía a corta distancia, a unos pocos metros de él, cuenta, aún con el brazo estirado como queriendo agarrarlo. Fue entonces que mi padre cayó en cuenta en un par de detalles.
Primero, aquella mujer no se movía. La forma en que corría era como si lo estuviera siguiendo a una estatua. No se le movían los brazos, no se le movía la cabeza. Y a pesar de estar corriendo, ni siquiera el vestido parecía estar moviéndose. Fue entonces que mi padre se percató de algo más. La mujer venía flotando. Sí, la mujer no venía corriendo, venía flotando, dice él, ya que él podía ver el espacio que había entre el piso y la mujer. Aquella mujer no traía pies, venía prácticamente volando detrás de él con la mano estirada. Fue en este entonces que mi padre entró en pánico. Fue tan grande su miedo que comenzó a correr con todas sus fuerzas. Y mientras corría, gritaba por ayuda. Pero nadie salía a esas horas de la noche. Ya llevaba varios minutos corriendo y una vez más se animó a voltear atrás. Aquella mujer seguía a la misma distancia de él, en la misma posición, con la mano estirada como queriendo agarrarlo. Y mi padre cuenta que a pesar de que trataba de verle la cara a la mujer, aquel velo que le cubría el rostro no le permitía hacerlo. Para estos momentos, mi padre ya casi se desmayaba del terror. Esa mujer lo venía siguiendo ya por varios minutos y no se escuchaba que hiciera ningún ruido. No se escuchaba la respiración de una persona agitada por correr. Ni siquiera se escuchaban los pasos de alguien que viniese pisando el piso. Solamente los pasos de él resonaban a través de las calles. Y cada vez que mi padre volteaba, aquella mujer estaba aún más cerca de él, ya casi para tocarlo. Con más esfuerzo corría para tratar de ganar distancia entre aquella mujer y él. Para estos momentos ya había pasado cerca de una iglesia conocida como la iglesia de los angelitos, y en medio de su pavor recordó que un par de cuadras adelante había un templo en donde se rezaba de madrugada y en donde a estas horas seguramente habría gente, y sin pensarlo dos veces corrió en esa dirección. Mi padre llegó a aquel templo en un par de minutos e inmediatamente se introdujo sin ni siquiera pedir permiso. Las personas que se encontraban en aquel templo lo miraron sorprendidos y trataron de preguntarle si podían ayudarle en algo. Pero para este entonces, mi padre ya no podía hablar. La impresión de aquella mujer era tanta que había perdido completamente el habla. Y solamente se sentó en una de las bancas a esperar por unos momentos para ver si esa mujer dejaba de seguirlo. Serían alrededor de la 1 de la mañana cuando los servicios religiosos de aquel templo terminaron y los pocos feligreses que se encontraban en la localidad comenzaron a marcharse hacia sus casas sin prestarle atención a mi padre, quien asumieron sería el hijo de alguno de ellos. Y al final, al momento en que se cerró el templo, mi padre tuvo que salir. Para estas alturas ya estaba casi a la mitad del camino a casa y solamente le faltaban un par de calles para poder llegar a la calle en donde se encuentra localizada la casa de mi familia, la calle 16 de septiembre. En la perspectiva de él, sería solamente cuesta arriba. Y así, antes de reanudar el camino, decidió llenarse de piedras la camisa para poder defenderse en caso de que aquella mujer lo volviera a seguir. Mientras seguía caminando dirigiéndose a la calle de la casa, se percató de que la calle estaba completamente vacía, así que comenzó a avanzar con paso rápido y silencioso.
Por fin llegó a la intersección que se une con la calle 16 de septiembre y dobló la esquina. Ya venía un poco más aliviado de saber que aquella mujer se había desaparecido. No había avanzado más de 20 metros cuando una vez más su precaución le obligó a mirar hacia atrás una vez más. Y para su desgracia, pudo ver con terror cómo aquella mujer también doblaba la esquina detrás de él y comenzaba a caminar hacia él una vez más cuesta arriba, con la mano estirada y flotando justo detrás de él. Mi padre comenzó a gritar del miedo y recordó las piedras que se había guardado en la camisa y comenzó a tirárselas a aquella mujer, pero las piedras parecían atravesarla sin hacerle ningún daño. Para estos momentos, aquella mujer ya casi lo alcanzaba, así que sin pensarlo dos veces, tiró el resto de las piedras que tenía y una vez más comenzó a correr con todas sus fuerzas, sintiendo que el corazón se le salía por el pecho. Mientras esto sucedía, en la casa de mi abuela, mi abuelo estaba molesto esperando a mi papá para darle una buena regañada. Fue en ese entonces que se dio cuenta de que a lo lejos podía escuchar los gritos de alguien que venía corriendo y gritando. Y reconoció la voz de mi padre. Mi abuelo se levantó del lugar donde estaba esperando a mi padre y sin pensarlo dos veces fue a buscar su escopeta que guardaba en su ropero y salió a la calle para ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuenta mi abuelo que a lo lejos pudo ver la figura de mi padre que venía corriendo y gritando como loco. Y lo primero que se le vino a la cabeza es que alguien lo venía persiguiendo tratando de hacerle daño. Cuando mi padre llegó a donde se encontraba mi abuelo, llorando, se le arrojó a los brazos y mi abuelo le preguntaba que qué le había sucedido. Pero para estos momentos, mi padre había entrado en un estado catatónico y ya no podía responder. Solamente gritaba y lloraba sin parar. Mi abuelo cuenta que él aún trató de ver si alguien lo venía siguiendo, pero no pudo ver nada y lo único que decidió hacer es meter a mi padre a la casa y despertar a la abuela para ver qué es lo que había sucedido. Aquí, la abuela me platicó que pasaron muchas horas antes de que mi padre dejara de llorar y de gritar, y entonces se quedó dormido. Cuando por fin despertó, mis abuelos le preguntaron qué es lo que había sucedido, pero mi padre ya no podía hablar. Con el paso de los días, su salud comenzó a deteriorarse. Ya no quería comer, no podía hablar, y por más que trataban de obligarle a comer y hablar, no podía hacerlo. Llegó a tal extremo de estar tan enfermo que cuando mi abuela trató de llevarlo al doctor, no la querían dejar subir al autobús por el estado en que mi padre se encontraba, ya que el chofer decía que mi padre ya estaba muerto. Fue una de las comadres de mi abuela quien por fin le dio la respuesta. Fue ella quien le dijo a mi abuela que a mi padre lo habían asustado y que por eso necesitaban hacerle una limpia. Y como último recurso, mi abuela lo llevó a un templo espiritista en donde le dijeron que le podían ayudar haciéndole unos rezos y haciéndole unas limpias espirituales. Fue hasta entonces que mi padre por fin pudo reaccionar. Y una vez más que comenzó a hablar, les relató a mi abuela y a mi abuelo lo que había sucedido. Esta historia lo dejó marcado por muchos años y hoy, en su vejez, a pesar de que han pasado tanto tiempo, mi padre aún recuerda la experiencia como si lo hubiese vivido el día de ayer.
Y lo que más le impresiona es que aquella mujer aún lo sigue persiguiendo de vez en cuando en sus sueños, con la mano estirada y queriendo alcanzarlo, y él no sabe para qué.